Bienvenidos una vez más a Ganadería Sin Rodeos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial para hablar de un tema que nos apasiona a todos. Vamos a hablar sobre caballos, pero principalmente sobre la raza paso peruano. Tenemos de invitado el día de hoy a Zacarías Valle. Bienvenida, Zacarías. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Creo que la mayoría de las personas ya deben conocer quién sos vos como persona y a qué te dedicas, pero si pudieras hacernos el favor de hablar un poquito para que así, para los que no te conozcan, tengan el placer de conocer tu trayectoria. Hola, Naila. Primeramente quería agradecerte la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu podcast y una alegría conversar contigo sobre el caballo peruano de paso, una de las razas más emblemáticas de América Latina. Yo soy Zacarías Valle, soy zootecnista de profesión, me gradué en la Universidad Federal de Viçosa en el año 95, me vine a Bolivia, hace 29 años que estoy acá, me he dedicado esos años principalmente a la agricultura, un poco a la ganadería y a la crianza del caballo peruano de paso y de burros pega, de la raza pega. ¿En serio? Sí, soy el mayor criador de burros pega de Bolivia. Y ¡Qué podemos después hablar en otra ocasión. Va a ser el próximo podcast, estén atentos. Muy interesante. Así que le agradezco otra vez por la invitación y es un honor estar acá hoy. Perfecto. Bueno, quisiera comenzar a hablar sobre esta raza que para mí, creo que ya te dije ahorita detrás de cámaras, tiene un significado muy grande porque son las memorias más hermosas que tengo de mi niñez con mis 3 caballos paso peruano. Y sé de que vos sos una persona aquí en este país que, sin duda alguna, cuando se trata de caballos paso peruano, el primero que se le viene a la mente es tu nombre, ¿no? Entonces, quisiera que nos contés un poco sobre la historia de cómo se creó esta raza, porque esta raza fue creada, ¿no? ¿Verdad? Seleccionada. Seleccionada, vamos es correcto. Vamos a empezar un poco con la historia de la raza, que empezó mucho antes de la colonización de América, empezó en el año 700 con la invasión de los turcos, de los moros, con el dominio de los moros en la península ibérica, que duró 700 años. Entraron en el año 700 y la reconquista total de la península ibérica se dio en finales de 1400. Pero en dominio total los árabes estuvieron por 400 años, hasta el año 1100, del año 700 al 1100. Y eso se dio por 2 factores principalmente. Por el caballo que tenían, que era el beriberi, el berberi del norte de África, la forma de montarlo, la equitación que tenían, y el acero, que dominaban la templa del acero, entonces los hacían ganar las batallas, ¿no? Entonces, pensé que era con el andaluz es el acero. El andaluz viene después, okay. La raza andaluz viene después de la invasión mora a la península ibérica. Ok, entonces volvamos ahí, primero es el Entonces, mire, volvamos al año 1700. Ajá. El caballo berberi, o caballo beriberi, como se dice en Brasil, es el caballo originario del norte de África, de la parte occidental del desierto de Sahara, donde hoy está Libia, Argelia principalmente, ¿no? Entonces es un caballo muy robusto, un caballo seleccionado 3000 años antes del año 700 para la guerra. Claro, y es de harta resistencia. Que cruzan el estrecho de Gibraltar, los árabes, y dominan la península ibérica. Y con la templa del acero que tenía las láminas mucho más resistentes, y con eso ganaron todas las batallas. Entonces ese caballo beriberi o berberi llega a la península ibérica y empieza a cruzarse con los caballos que estaban ahí, ¿no? Y da origen a la raza lusitana que conocemos hoy y española, la pura sangre española, o andaluz como la llamábamos antes, ¿no? Llega la época de la conquista, 1500, no había caballo en América, vienen los conquistadores portugueses a Brasil, españoles al virreinato del Perú, que ha sido la sede del imperio español en América, por eso se llama peruano, no porque el Perú, o sea, ahí se dio, pero era un caballo sudamericano. Estaba el virreinato de España, estaba en Lima, ¿ya? Y los caballos llegan ahí y las personas reciben las autorizaciones reales, porque se necesitaba de una autorización real para criar caballos. ¿En serio? Eso sí, no sabía. Una carta del rey, porque quien criaba caballo tenía el poder, porque era el medio de transporte. Claro. Entonces ahí empiezan la selección a partir de la conquista, a partir de 1530, 1540,
empieza la selección de esos caballos ibéricos que son descendientes del berbere del norte de África en el territorio sudamericano. Y el virreinato de Perú era muy poderoso, o sea, abrangía los territorios de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, imagínate. Y ese caballo entonces empezó a ser seleccionado, ya no necesitaba un caballo de guerra, ya estaba dominada, ya estaba hecha la conquista, pero sí un caballo que entrara a todo ese territorio y que pudiera hacer grandes travesías de desierto, porque la costa limeña tiene muchos desiertos, y cumplir distancias de 60 kilómetros al día, llevando el jinete de forma cómoda. Claro, porque normalmente el galope o dependiendo de algunas razas, miércoles, esa montadita claro, te deja cansado. Los tres andamientos que tiene el caballo, cualquier caballo, es el paso, que es más o menos 3 kilómetros por hora, como caminar, el trote, que ahí entra el paso llano, que fue la selección del caballo peruano de paso, que va más o menos entre 8 y 10 kilómetros por hora, y el galope, que no podés estar mucho tiempo porque el animal se cansa, ¿no? Entonces la selección se dio en base al paso, que aquí decimos, tenemos un animal silionerito allá, ¿no? Ese animal silionero es que tiene esa forma de andar, que se llama paso llano, o en Brasil se llama marcha, que se seleccionó la raza manga larga marchador, que tiene el mismo origen, solo que llegó ahí con los portugueses. Justamente eso quería yo hacerle esa pregunta, porque creo que hasta a mí me cabe esa duda de, o sea, ¿cuál llegaría a ser la diferencia entre un manga larga marchador, un paso peruano y un, por ejemplo, paso fino colombiano? Tiene la misma origen, o sea, viene del caballo ibérico de la península ibérica que va al berbere, al beriberi. Bueno, llega a Brasil con los portugueses y con el mismo motivo empiezan a seleccionar los caballos ambladores de 4 tiempos, de tríplice apoyo, son varias formas de llamar la forma de caminar. Ahorita vamos a hablar de eso. Que es innata, sí. O sea, es innata, no se enseña, se selecciona, ¿no? Es una característica genética. Entonces, pero es el mismo caballo ibérico, la península ibérica es muy pequeña, Portugal y España están minúsculo, muy unidas. Claro. Entonces, en Brasil empieza a seleccionar la raza, los caballos ambladores que dan origen a 2 razas, al manga larga marchador y al campolina, que hoy ya no hay muchos criadores ni muchos ejemplares. Se ha desaparecido. Sí, hay muy poca gente que sigue el campolina. Y en la América española, el caballo peruano de paso, eso lo llamo así porque la sede del Imperio Español estaba en Lima. Claro, y creo que había yo escuchado de que siempre se lo utilizaba para poder transportar a la élite, ¿no? Entonces por eso debería ser un paso que ni siquiera se sienta que sea algo cómodo. El noble, el caballo siempre fue objeto de poder y de estatus. Entonces el noble siempre quería tener un caballo muy distinto, elegante al andar, lo que llamamos término, que levanta la mano así. Entonces también se hizo esa selección. Pero volviendo a la pregunta del manga larga marchador, lo que hicieron ha sido seleccionar animales ambladores, marchadores, de paso llano, en Perú y en Brasil. Solo que en Brasil, cuando llegan los años de 1930 más o menos, hubo una corriente de criadores que hallaban el manga larga marchador muy feo, y por sus anquitas, digo yo. Y muy chiquitito. Ajá. Entonces hubo una gran inserción de sangre, de cruzamientos con inglés y con árabe para mejorar la apariencia y para mejorar el tamaño. De ahí se generó la raza manga larga paulista y varios linajes del manga larga marchador. Claro, varias ramas se fueron diversificando. Como la Baíba, que tiene mucha sangre árabe y se la reconoce por la cabeza arabesca. Y en el Perú no. Los 400 años, 500 años de colonia. Se ha mantenido el linaje. Se ha mantenido el linaje seleccionando el paso. Por eso es la raza hoy, y eso es el eslogan de la raza, más cómoda del mundo. Sí, 100%. Y es la única raza sudamericana que está dispersa por todo el mundo, con criadores en todo el mundo. Hay muchos criadores en Estados Unidos, en toda América Latina, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa. Y con el manga larga marchador,
por más que es una raza muy consolidada, en Brasil no hay esa dispersión mundial. No, creo que incluso aquí a Bolivia solo hay contados Sí, los muy ejemplares, poco. Ajá. muy pocos, y mucho más paso peruano. Exactamente. Bueno, yo entro al paso peruano por un amigo, Mauricio Humboldt, que ya tenía un criadero importante acá hace Sí, 20 años con la atrás. señora Marianela, ¿no? Sí, esposo de Marianela, a él debo esa, porque me gustaban los caballos marchadores. Entonces llego acá y conozco el peruano de paso. Yo como buen minero, soy minero, me gustaba el mangalaga marchador, pero después que monta a un peruano de paso realmente No hay cómo ir no atrás, existe ¿no? nada más cómodo, es como flotar en las nubes, ¿no? La verdad que sí. Y vas a 8 o 10 kilómetros por hora. Y justamente eso quería que nos enseñé, porque creo que muchas personas no saben el tema de la marcha, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner un cuarto de milla, tiene una marcha diferente, ¿no? Creo que es de 3 o Sí, de hablamos lo siguiente, todas las razas antes de ser razas son caballos. Y los caballos tienen su forma de caminar natural. El caminar, que está comiendo, está caminando, buscando su alimento, eso le llamamos de paso, ¿no? Eso cuando usted está montado en un caballo y va al paso, va a 2, 3 kilómetros por hora. Luego viene el trote, pero el trote, el animal desarrolla una velocidad entre 8 y 12 kilómetros por hora y tiene apoyos diagonales. Está con el delantero en el aire y el trasero diagonal en el aire y el revés está en el piso. Y cuando cambia, salta. Y cuando aterriza, transfiere un impacto vertical. Entonces, ese es el trote, que es el segundo andar con más velocidad. Y después viene el galope, que es igualito para toda la raza. Entonces, el mangalaga marchador y el peruano de paso, en vez de tener el trote, tiene la forma de caminar que le llamamos pazuliano, que siempre tiene 3 miembros en el piso y transfiere el impacto de forma lateral. Entonces, y hay un momento de disociación de ese movimiento, que es un tema complicadito de hablar, hay que mirar bastante, pero siempre son 4 tiempos, siempre tiene 3 miembros en el piso y 1 en el aire. Y el pazuliano, solo para terminar, del peruano de paso es mucho más lateral y del manga larga marchador, que es más diagonal, y eso le hace más cómodo. ¿En serio? Ajá. No me había dado cuenta de eso. Es más lateral, pero tiene una disociación de un miembro que entra al piso y le hace el tríplice apoyo. Porque si fuera solo lateral como una locomotiva, eso se llama ambladura, y eso es un andamiento desagradable, no es agradable para el jinete. El del peruano es casi una ambladura, pero es disociada, tiene un miembro en el piso muy rápidamente, y eso le hace que no transfiera ningún impacto al jinete. Claro, e incluso podés hasta escucharlo. Sí, paca, 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 paca. Correcto, paca, paca. Esa correcto. Es bueno, yendo al caballo colombiano, el paso fino colombiano, que también tiene la misma origen del caballo ibérico, solo que lo seleccionaron con un pazuliano muy cortito, porque el del paso peruano avanza, o sea, es para cubrir distancias con menos pasadas, para generar menos desgaste al animal. Entonces, mientras más el posterior entre a la masa de abajo del caballo y progrida, más distancias va a cubrir con menos pasadas. Y el colombiano se lo seleccionó justo al contrario. Él bate al mismo lugar, para espectáculo. Y el concurso del paso fino colombiano se lo pone un tablado de madera. Y es creo que unos 2 metros, ¿no? No sé, tiene 50 metros, 30 metros. No, he visto algunos que son hasta más chicos todavía. Y él queda ahí. Mientras más pasadas de ahí haciendo bulla, pero bueno, cada selección se da por la función. Claro, y la correcto. función del caballo peruano de paso ha sido deslocarse por distancias largas en ambientes difíciles e ir llevando el jinete cómodamente en su lomo. Y yo quisiera hacerte una pregunta un poquito controversial, porque muchas veces, digamos, tenemos esa costumbre o ese tabú de nosotros pensar de que solo ciertas razas son las que nos sirven para trabajo en el campo, ¿no? Entonces, yo creo de que incluso muchas personas deben pensar de que no, o sea, el paso peruano es hermoso para las cabalgatas, pero no para el trabajo. Quisiera que me comentes vos que tenés esa experiencia, ¿cómo se da en el tema del trabajo? Mire, ¿qué pasó? Entonces, saliendo ahí de la colonia, la conquista del territorio se dio en caballos ambladores, paso peruano, llamados hoy en día, la raza peruana,
Y después en Perú, infortunadamente en los años de 1950, hubo una reforma agraria y todos los campos grandes, ganaderos, agrícolas, donde se utilizaba el caballo en el día a día del trabajo, se hicieron minifundios de 1 hectárea, de 2 hectáreas. Y el caballo empezó entonces a ser criado en peceveras muy chicas. Y el caballo en Perú perdió un poco la función del trabajo, por ese motivo. Pero como era un caballo que estaba en todos esos países que te dije, por decir, en el norte argentino se mantuvo el caballo de paso peruano, o el caballo de paso, como lo llaman allá, para el trabajo. Y allá se usa para el trabajo del día a día, en la ganadería, en la inspección de los cultivos. Entonces, el caballo es muy robusto, es muy fuerte. Dentro de la selección se prioriza mucho los aplomos para que se desarrolle al caminar, la robustez. Pero en Perú, infortunadamente, en los últimos 60 años, 70 años, no había otra función que ir a los concursos. Claro. Y el caballo dejó de trabajar. Entonces hay animales muy débiles, muy chicos, de osatura muy delgada, de pechos muy angostos, que no es el caballo peruano de paso en general. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo se los utilizo en mi campo y tengo varios amigos también en la ganadería, el único que pasa es que cuando los animales ambladores o de paso van a salir del paso al galope, del paso llano al galope o de la marcha al galope, empiezan a acelerar mucho el paso llano o la marcha. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un comando, y eso viene de la doma, con los 2 talones, dale un comando que él esté acostumbrado a recibir, que para él que él salte reaccione al galope. Claro. Entonces, él haga la transición al galope con un salto, no con un aumento de la velocidad del paso llano. Y ahí se termina el problema. Puedes enlazar, puedes hacer todo. Y al final del día andaste 30 kilómetros en tu ganadería aquí en Bolivia. Ahora, en Estados Unidos los ganaderos agarran el cuarto de milla, lo cargan en la chata, se van a un puesto, hace el trabajo, lo cargan en la chata y van a vuelve. otro puesto. Ahora, si vos tenés que percorrer grandes distancias al trote, no vas a aguantar. Y si tenés que hacerlo al paso, va a tardar mucho, ¿no? Entonces, yo diría que es un mito que el caballo peruano... Claro, pero es el preconcepto, ¿no? Yo he escuchado que muchas personas tienen. Entonces, por eso precisamente quería preguntarte eso, porque vos sos una persona que tenés contacto con estos animales todos los días, los domás también estos animales. Y quisiera también preguntarte, hablamos también del tema del manga larga, ¿no? Porque son los que se asemejan más. Una de las cosas que creo que a muchas personas dicen que no les gusta es el tema de sus ancas un poquito menos musculosas, pongámosle así. Vos me acabas de decir de que en el paso peruano originalmente no es así. Claro, mire, el beriberi era un caballo de guerra, muy musculoso, compacto, 1,54 m, entre 1,45 m a la cruja, 1,54 m. El caballo peruano y el manga larga están por ahí también en alzada, pero la función que fueron seleccionados para caminar de esa manera hace que las angulaciones del posterior y que la musculosidad no sea como del cuarto de milla. Pero eso no le quita función. O sea, claro, si vas a agarrar un cuarto de milla y un peruano de paso o un manga larga machador, para que corra un cuarto de milla va a ganar el cuarto de milla. El cuarto de milla, claro. Ahora, para la función que fue seleccionado del caballo peruano de paso, nadie la cumple en el mundo. O sea, caminar de esa manera, al paso llano, delicioso, donde vas vos disfrutando de tu campo, mirando tus cultivos, mirando tu ganadería, y tus peones pueden utilizarlo para trabajar desde que lo enseña a saltar a galope con ese comando práctico. Y la selección tiene que darse en función de cómo seleccionar ganado. O sea, ¿qué tiene que ser un animal funcional en el campo? Bueno, primero vamos a seleccionar los ambladores. Después seleccionamos menos términos, que es el brazo, que era lo que le gustaba el noble español en la colonia, de llegar al pueblo, un caballo que hacía espectáculo. Pero eso es una de las partes de su andar. Pero seleccionamos caballos muy cómodos, que avanzan mucho, pero que son más llanitos de mano, porque para que no se tropiecen en el campo. Pues en mi selección, que tengo 20 años, está con esos preceptos. Con esos parámetros, claro, tiene que ser así. Para ser un caballo funcional, de trabajo y cómodo.
Y quisiera preguntarte sobre temperamento. Siempre hago esta pregunta porque hay algunas razas, ¿no? Que como sabemos son razas de fuego, le dicen, razas calientes. Quisiera que me digas cómo vos ves que tiene las características de estas razas en función a su temperamento y la forma en la que vos pensás que es la mejor opción de doma. Ajá. Mire, el caballo peruano de paso siempre también tuvo en el proceso selectivo el caballo encendido o sanguíneo, que no quiere decir que sea malo, pero sí es un caballo que yo siempre digo... Un poco más vivo. Muy vivo. Es una cosa sin montura y sin montar. Te lo ve, está ahí zongo, parece un opanga, pero lo pone la montura y lo monta y se enciende. Levanta la cabeza y empieza a soplar. Es un caballo súper agradable de montar. Y nada peor que montar un caballo flemático que está así, como los no. ¿Verdad? Entonces, es un caballo, no es para amadores, yo digo. No es un caballo, sino es una yegua mayor, muy tranquila para niños, porque tiene un temperamento seleccionado también esos 500 años, sanguíneo, ¿no? Entonces, y la forma de domar es todo en cualquier raza. La doma racional, que se desarrolla allá en el oeste americano, y que nuestro amigo y su primo Josué es el mayor experto aquí en Bolivia y la está diseminando por toda parte, cambia todo el caballo, ¿no? Es lo que hace un buen caballo. La genética, la alimentación y la doma, porque la doma le va a dar el uso que va a dar ese animal. Correcto, entonces, y poder aumentar su potencial. Totalmente, totalmente, y lo transforma. Entonces, un animal mal domado, con miedo, pasa, ve un plástico, hace así, o se asusta con cualquier cosa, o le da un comando un poco más ríspido en la mano y se voltea para atrás. Es un peligro. Termina siendo un peligro para todos, no solo para el que lo monta. Para es verdad. todos, ¿no? Si el caballo es una herramienta de trabajo y de placer. Hoy en día más de placer que de trabajo. Si en Brasil hay un fenómeno interesantísimo. 80% de los caballos, de los animales, son como pets. Como pet. ¿Verdad? O sea, es gente de la ciudad que tiene un animal y que se disfruta de montar el fin de semana. Que es un médico, un abogado. Y si ese animal está mal domado, el tipo el otro lunes se lastima y no trabaja. Y además de perder todo el momento de placer que tiene. Entonces, 80% de los usuarios hoy de caballos en Brasil, de los caballos son de usuarios que llamamos, no de criadores. Y no están en las estancias trabajando. En Bolivia ese fenómeno empieza a aparecer. Sí, pero creo que todavía tenemos más el tema comparado, por ejemplo, como dije ahorita, Brasil, creo que aún seguimos siendo más el tema de criadores. Exactamente. De criadores y para el campo. Porque todavía creo que falta un poco más de iniciativa o incentivo para explorar diferentes deportes, ¿no? Exactamente, sí. Pero sí, estoy de acuerdo con usted en ese sentido allá. Ajá. Y acá sí somos más criadores, porque yo, mi criadero está basado con la selección de la comodidad, que es el principal fundamento de la raza, del brío y de la condición de trabajo, o sea, musculosidad, buenos aplomos, capacidad de deslocarse por caminos difíciles, con malezas, que no se enrede. Entonces, yo disminuyo mucho el término de la mano, que es esa remada y esa alzada de la mano. Traigo muchos animales desde Salta, que es un núcleo con muchos animales de paso. Justamente eso te quería preguntar, porque estuve viendo de que normalmente la Asociación de Perú, por ejemplo, que sin duda alguna uno pone Paso Peruano y lo primero que le sale es esa asociación, ¿no? Comentaban de que ellos exportan arriba de 500 animales anuales, ¿no? Que se ha estancado un poco comparado con años anteriores, pero que uno de sus principales era precisamente Argentina. Argentina. Yo no sabía eso. Claro. Y en Salta, norte argentino, está el núcleo de criadores y donde se usa el caballo de paso realmente al trabajo del día a día del campo. Y hay animales muy robustos ahí, muy adaptados al trabajo en la cordillera, en los valles, muy, muy interesante. Cuando puedas, vaya al concurso nacional. Es el único concurso nacional de una raza caballar que no se da en Buenos Aires, que se da fuera de Buenos Aires y es en Salta. Más o menos 800 animales en pista.
En pista, En 800 pista, animales, 800 es hartísimo. Y realmente la gente es muy aficionada al caballo de paso. Allá no lo llaman peruano, lo llaman No, caballo de paso. caballo de tiene su paso, brío claro. también, ¿no? Y claro, Perú manda muchos animales allá y Salta también manda a Perú, ¿no? Qué interesante. Eso no sabía. Buen dato porque lo voy a investigar y algún día quiero ir porque realmente yo soy una apasionada por esta raza. Porque, ay no, es que es como usted dice, o sea, una vez uno se sube a un paso peruano y sabe lo que es ese Suganda, o sea, ay no, es otra cosa. Algo distinto, ¿no? Sí, 100%. Entonces eso, Perú, y volviendo al tema de las exportaciones, como te decía en algún momento, es la raza sudamericana más difundida en el mundo. Perú logró exportar a Oceanía, a Europa, a América del Norte. Realmente hay criadores en casi todo el mundo. Pero el mayor núcleo fuera de Perú es Argentina, norte Argentina. Bolivia también tiene una cantidad de animales No, aquí también hay. Me gustaría mencionar aquí los dos grandes criadores y diseminadores de Puede, la raza claro que en sí. Bolivia, que es Mauricio Humboldt y Joaquín Espiazo. Qué bello, la verdad que los dos tienen unos animales realmente muy lindos y incluso sus remates es algo que uno aspira, ¿no? Y espera. Es maravilloso el remate de Mauricio, sí. ¿no? Siempre nos gustó mucho, él nos invitaba a montar. Raúl, tu amigo. Sí, siempre hijo, lo veía Raúl montando. Eduardo, yo también presentando los animales, era un placer enorme, ¿no? Y ahora hablemos un poco más del tema genética, ajá, porque de otras razas creo que es mucho más común nosotros ver ejemplares más destacados, ¿no? Ajá. O sea, en el sentido de que hay harta gente que se los conoce por primer nombre y criadores, pero creo que por falta de conocimiento o falta de información que tenemos aquí en el país sobre ciertos animales, sobre la raza de paso, quisiera que me dé, o si supiera, cuáles son los ejemplares que más han marcado esta raza. Mire, Mauricio Humboldt tuvo animales muy importantes aquí en Bolivia y fueron premiados en Argentina, en una pista de 800 animales, fueron premiados en Perú, Platino, si no me equivoco los nombres de los animales de Mauricio, Platino es uno de los patriarcas de la raza en Bolivia, Espartaco, que otro de Espartaco ya lo había escuchado. Espartaco, MH Espartaco, y de la linaje de Joaquín. Joaquín trajo de Salta un caballo que fue gran campeón nacional en Salta, en Argentina, que se llamaba Luisito, y Luisito fue el que dio origen al plantel de Joaquín. Entonces tenemos dos linajes distintas de Joaquín, que viene de animales de Salta, de Mauricio, que viene de muy buenos linajes, varios linajes del Perú, y de ahí yo hago su mezcla, su selección entre los animales de Mauricio y de Joaquín, con esa selección manteniendo el paso llano, manteniendo el temperamento y buscando un animal que pueda ser de trabajo en el campo, que sea de buena osatura, de buena musculosidad, con menos término en las manos para desplazarse con más libertad en ambientes difíciles, y creo que lo he logrado. La verdad que sí, porque su trabajo ya ha ampliado las fronteras, yo digo, de Bolivia por precisamente el trato que usted le da a los animales y la selección que tiene, ¿no? Y ahí introducimos una cosa muy interesante que no lo hacía, que fue la doma racional, la doma Western. La doma Western. Imagínate, la doma Western y el caballo de paso peruano. Qué hermoso. ¿No? Y ahí está Josué, que me hizo varios animales y otras personas que aprendieron allá. Es increíble cómo cambian los animales, ¿no? Totalmente. 100%. Y hablando de doma, precisamente por lo que comentó hace rato, de que los animales tienen esa chispa, ¿no? Esa viveza. ¿Qué categoría usted cree que de jinetes ellos podrían empezar a montarlo? Mire, más que categoría, es un concepto básico que sirve para cualquier jinete y para cualquier caballo. Para jinete nuevo, caballo viejo. Correcto. Para jinete viejo, caballo nuevo. Sí. Entonces, eso es importante, porque un caballo peruano, un caballo para estar bien domado, y la mejor manera de hacerlo es empezar con la doma racional y después terminarlo en el trabajo ganadero del día a día. Así se hace un animal. Tarda 1 año, 8 meses, ¿no? Entonces, llega una persona en el campo y ya percibiste una cosa, todo el mundo sabe montar caballo.
usted pregunta, ¿sabe? Ah, claro, claro. Y Pero no es muy tiene diferente, no tienen la no más tienen mínima idea. la más mínima idea y pasan accidentes gravísimos. Yo muchas visitas que tuve en el campo, que preguntaba, ¿sabes montar? Y terminaron en caídas muy peligrosas, ¿no? Entonces es un caballo encendido, tiene una chispa muy, muy fuerte. Y ya pasaron accidentes muy graves. Por ejemplo, una señora que vivía en Tarija, una alemana, compró animales de Joaquín. Y como no tenía mucha práctica, el animal se asustó y se cayó con él, tuvo fracturas muy graves. Entonces es un animal que hay que tener su cuidado. Yo diría que a los niños, a los jinetes inexperientes, que monten yeguas mayores, ya más tranquilas por la edad. Eso hizo mi abuelo conmigo. Mi primer caballo ya creo que tenía unos 10, 11 años. Entonces ya estaba ya Eso es mayorcito. importantísimo. Y ya después con la edad y con la experiencia ya fuimos Puede ir comprando un poco evolucionando. más jóvenes, ¿no? Pero es un animal muy encendido. Y si el jinete no es, y es muy delicado de boca, muy sensible. Si uno con la mano No un poco necesitas más, hacerles casi nada para que ellos te respondan. incluso a Luisio Marín, que es el de la Universidad do Cavalo, yo diría nuestro gran maestro en la doma racional en América del Sur, dice una cosa muy interesante, que el caballo no se lo conduce con las manos, se lo conduce con la mirada. Porque el buen jinete, cuando usted mira para dónde quiere ir, solo ese movimiento de su tórax, el caballo lo percibe y ya lo va. Entonces la mano es nomás para hacer otras cosas, para enlazar, para Esa es muy buena filosofía, la verdad, ¿no? me gusta. Voy a tratar de implementarla. El buen caballo y el buen jinete se conduce, o sea, el buen jinete lo conduce su caballo con la mirada. Ya, quisiera hablar de pelajes. ¿Hay algunas reglas, restricciones en la raza? La raza no premia animales que tienen manchas, porque eso indica falta de pureza, ovejo. La pelaje más predominante es el alazán en sus diferentes tonos. Hay bayos, algunos bayos, muy pocos tordillos, pero sí, no hay problema. Y zainos hay algunos. Y palominos hay muchos, ¿no? Que es una pelaje muy bonita, ¿no? Pero cualquier uno que sea apatacado, que tenga manchas, eso se lo desclasifica. No le diga a desclasificar, pero no, por más que sean muy cómodos, muy buenos. ¿Ya se lo categorizaría mestizo? Muestra que hubo alguna inserción de sangre de otra raza en algún momento ahí, ¿no? Pero entonces sobre pelaje más importante es eso, ¿no? ¿Y exigencias nutricionales, habría alguna diferencia que ellos tengan? No, mire, todos los caballos, incluso eso... Dependiendo de su uso, ¿no? Eso es un error nuestro, pensar que el caballo es un animal muy exigente. ¿Qué pasa? Nosotros lo sacamos de su ambiente natural. El caballo es un herbívoro monogástrico que necesita comer mucho, pues su digestión es por estómago, en el intestino, ¿no? Y la microbiota ahí es menos eficiente que de un ruminante. Entonces necesita forrajes muy ternos, pero nosotros lo sacamos y creemos que el mejor ambiente para el caballo es una pesebera. Es lo peor que puede hacer uno para el caballo. El caballo es un animal de manada, tiene que estar en el grupo y libre comiendo buenos pastos. Claro que a eso hay que asociarle una mineralización, porque tenemos suelos deficientes, varios nutrientes que no están en el forraje y que tienen que ser suplementados vía sal mineral. Entonces yo los tengo, mis animales, a pasto. Claro que cuando un pánico está muy fibroso, ese no es adecuado. Los caballos normalmente no comen braquiarias, gramíneas del género braquiaria, porque tienen oxalatos en la hoja, que es tóxico, y le causa la cara hinchada, además de varios otros problemas digestivos. Que en realidad es un problema grande que vos podés ver en los rebaños, por ejemplo, en las pasturas del Beni. Sí, bastante grande. Pero ahí sí la humidícula la come bastante bien, el tangola también lo come bastante bien, pero después el decumbe, brisanta. Decumbe es peor todavía, ese no aguantan nada. Yo diría eso, intenten criar sus caballos en el ambiente de mayor libertad posible, con pastura, sea cual sea, que no sea braquiaria, pero que esté terna, que no esté pasada, que esté muy lignificada, la digestibilidad es muy baja, el aprovechamiento también, y bien mineralizado. Las vitaminas es otro mito. Las vitaminas son por los animales de pesebera, porque la vitamina A, ¿dónde está? En forraje verde.
en los carotenos. Ahí viene la vitamina A. La vitamina D se sintetiza cualquier mamífero con el sol y el colesterol en la piel, ¿no? Y la vitamina E también está en los pastizales verdes. La vitamina A de E se crió y se introdujo en el manejo nutricional en los rebaños de ambientes fríos, donde están las vacas estabuladas, los caballos empeceverados por el invierno, que no hay sol y no hay forraje en verde. Claro, me imagino que en temporadas más marcadas, ¿no? En cambio nosotros estamos en un clima más trópico, entonces tenemos sol el año entero. Yo digo, si hay buena pastura y si hay buena mineralización y un plan sanitario con las vacunas adecuadas, desparasitaciones periódicas, en momentos estratégicos estamos con manejo excepcional. Y no hay ninguna exigencia adicional a cualquier otra raza, salvo que esté bien alimentado con su pasto y con su mineral. Perfecto. ¿Hay algunos datos curiosos que a veces usted siente que la gente no sabe sobre esta raza? Mucha gente tiene conceptos equivocados sobre esa raza. Yo creo que tiene la experiencia de comprar algunos animales en remate, que realmente fueron criados en peseveras, no tiene la estructura para el campo, acostumbrados con la pesevera y comiendo alimentos balanceados y se lo lleva al campo y el animal se va. Claro, se siente. Y no le monta con frecuencia, cree que el caballo no puede trabajar, no le pone a trabajar. Y el caballo cuando va a montar a esa persona, ese caballo está peligroso, ¿no? Entonces, el mejor son animales de rutina, ¿no? Tiene que ser, el caballo tiene que estar trabajando. El patrón o el hijo del patrón, o el sobrino, el amigo que va al campo, tiene que montar un caballo que trabajó toda la semana. El caballo que quedó ahí, aislado, en una pesevera, ya está con varios problemas psicológicos, digamos así, pero está solo, es un animal de grupo. Son animales estresados también. Ellos necesitan de contacto humano. De contacto humano y con otros animales. Y de libertad, porque el instinto del caballo para sobrevivir es escapar, huir. Y si él está en cuatro paredes, no puede huir para ningún lado. Se siente amenazado todo el tiempo. Y ese animal se hace muy peligroso. Entonces, ¿qué diría yo? Un caballo peruano de paso, bien domado, con la doma racional, alimentado a pasto, con su sal mineral, que tiene otra exigencia los caballos en minerales. No, podemos usar el sal mineral de ganado. Preferible es una que es adaptada para él. Y nunca en el invierno, aquí hacemos sal con urea, nunca puede estar cerca de la sal con urea, ¿no? Porque se intoxica. Y un caballo que, mire, tenga un peón, que sepa de los comandos de la doma racional y que esté trabajando con ese caballo. Ahí el fin de semana, cualquiera que llegue a la propiedad va a disfrutar. Disfrutar y montar a voluntad. Sin problema. Perfecto. Y ese sería, yo creo, el más importante en relación al manejo. Perfecto. Eso es lo que más quería yo saber, si es que había algo, ¿no? Porque, como usted dijo, hay muchos preconceptos y yo que soy ya conocedora de primera mano de esta raza, creo que todo mundo debería alguna vez en su vida por lo menos montar una vez para que se puedan enamorar de esta raza. Tiene que ser. Pero mucha gente tuvo muy mala experiencia a la primera montada. Creo que es precisamente por lo que estuvimos hablando hoy día. Exactamente, justo por eso. Bien. Bueno, yo creo que con eso terminaríamos, a no ser que usted sienta de que hay alguna cosa que no hablamos sobre la raza, que le faltó comentar. No, yo quiero recalcar que la raza es una raza muy, digamos así, adaptada a varios tipos de uso. Al trabajo en el campo, al placer, al disfrute, a hacer lo que hablábamos antes de empezar, que la familia en el campo, el caballo cría puentes entre los niños y el campo, lo hace amar el campo. Entonces es muy importante que los niños sean de las familias que viven del campo o no tengan ese vínculo, porque el caballo nos hace mejores personas. Es cierto. Una u otra consulta, antes de que terminemos. ¿Hay alguna asociación aquí? Hay la Asociación de Creadores y Usuarios del Caballo Peruano de Paso de Bolivia, que es reconocida y nuestro registro genealógico es, ¿cómo se llama?, convalidado por la Asociación de Perú. Eso ha sido un gran logro de nuestros expresidentes Joaquín Aspiazo y Mauricio Humboldt. Mauricio Humboldt es el actual presidente. Yo soy el vicepresidente actual
Y ahora hay una pasión y un crecimiento muy grande de la raza en Tarija. El día 27 o 28 ahora, junto con la Expo Cruz, hubo un concurso en Tarija con muchos participantes y con un juez de Salta, Sergio Sandivara. Hay que darle más visibilidad a esas cosas. Vos tenés que ir a Tarija a hacer cobertura de un evento Vamos así. A ir Y muy bonito. Como amante de la raza. Y allá montan mucho, tiene grupos de amigos que hacen cabalgatas por los viñedos, muy bonito. ¿Y hay algún registro más o menos dentro de la asociación de una cantidad estimada de cuántos animales de la raza hay aquí? Estuvimos intentando hacer el censo, pero no pudimos porque hay mucha gente que tiene, pero que dejó de registrar, ¿no? Por eso yo tengo 100 yeguas, Mauricio Humbo tiene 100 yeguas. Yo creo que debemos estar cerca de los 800 ejemplares en toda Bolivia. 800 ejemplares, que es un número bastante interesante. Grande, es bien bonito ese número, ¿no? Porque ya con eso ya se puede hacer bastantes cosas, tanto exportación también han hecho, sí, de pajuelas o animales yo vivos. Vendía muchos animales a Brasil, pero infortunadamente la exportación que conocemos, ¿no? Porque los protocolos sanitarios son muy difíciles de cumplir. Entonces le vamos a la frontera, lo pasamos ahí. Pero ahí no sería mejor el tema de venta de pajuela. Podría ser, pero... Creo que sería una alternativa buena para que conozcan la genética que tienen ustedes aquí dentro del país. Pero mire, justamente las personas que nos buscaron acá y que querían caballos allá, no eran criadores, eran usuarios y querían caballos para ir a una cabalgata, para disfrutar en su campo. Y yo vendí como 10 ejemplares a Brasil, ¿no? Pero es una buena idea. Es la vamos a tomar en buena cuenta. Opción para incentivar a las personas, porque yo creo de que así como hay amadores en el Brasil de manga larga marchador, creo que se apasionarían mucho más con el paso peruano. Entonces es a esparcir la voz y seguir haciendo que las personas conozcan de esta raza y todos los beneficios que traen, ¿no? Porque, y sacar ese preconcepto principalmente, de que solo un animal para cabalgatas no lo es. No lo es. Es un animal completo que te puede dar todos los beneficios dentro de la propiedad. Allá en Sorocaba, solo para ejemplificar eso, en la Universidad do Cavalo, también funciona como un hotel de animales y las personas van a montar y hay varias modalidades de deporte y una de ellas es la equitación de trabajo, no sé si viste alguna vez, es muy bonito, o sea, hay varias cosas que hacer simulando el trabajo del campo, ¿no? Ok, ¿sería como reyes? No como rendas, pero una reja hay que abrir la reja y se va marcando el tiempo, hay que pasar obstáculos, hay que... Ya, he visto. Después buscarlo, equitación de trabajo, va a salir. Ok. Y hay 2 pasos peruanos de mi criadero que están allá y participan de los campeonatos nacionales. ¡Qué hermoso! Muy bonito. Uno se llama jabalí, saca jabalí, y el otro no me acuerdo el nombre, pero fue de la misma época, sí. Belleza, voy a investigarlo entonces. Búsquelo. Para poder ir. Voy a aprovechar y le voy a decir a Josué que me lleve. Perfecto. Para conocer. Diga a Josué que te lleve a conocer. Es un lugar emblemático en el mundo de los caballos. Bueno, Zacarías, yo creo que con esto ya hablamos de todo lo que podíamos hablar sobre la raza. Quisiera agradecerte una vez más por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Conozco tu trabajo desde muy cerca y la verdad que soy apasionada, como ya dije, innúmeras veces de esta raza, y quiero agradecerte de parte mía, de parte de Rodeo, de todo el equipo, por traer tu conocimiento y poder hablar de esto que tanto te apasiona. Bueno, el agradecido soy yo por invitarme para tan prestigioso podcast. Agradezco a Miguel aquí a través de usted también y les felicito por tan lindos diálogos que establecen, difundiendo el campo, la ganadería y llevando eso un poco a la gente de la ciudad que no puede tener contacto con ese mundo, que sí lo tiene en su mesa todos los días, ¿no? Pero correcto. Muchas veces se olvida. Es verdad, muchísimas gracias. Gracias, Naila, gracias. Bueno, yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Nos vemos para la próxima. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, y también bajarse la aplicación de Rodeos Remates. Nos vemos para la próxima. Chao.